estaba en el infierno, en la mierda, y de repente es como si se abría una trampilla y me elevaba, estaba en otro lugar y este lugar era el paraíso en la tierra. En el infierno te resistes a lo que es y en el cielo accedes a la beatitud de lo que es. Entonces yo creo que lo que la terapia hace es transformar dolor en amor, mirar aquellas zonas oscuras que necesitamos rescatar para estar más completos. Una constelación va desplegando algo fenomenológico que se confirma a partir de los datos y claridades que puede tener la persona sobre los hechos familiares. Pero en mi experiencia trabajando con sistemas familiares, donde hay psicosis y esquizofrenia, si preguntas un poco, en un porcentaje muy alto de casos, encontrarás que hubo violencia. Leonard Cohen, que fue un meditador que estuvo en monasterios zens, decía que meditar era sentarse sobre el propio dolor. ¿Y qué hace el trabajo de constelaciones? Es un abordaje o una metodología que permite mirar muy de cerca cómo tenemos estructurados nuestros vínculos y nuestros espacios existenciales, y esto significa reestructurar y reconstruir algo adentro. Por eso la constelación también tiene la potencialidad de volver a mirar algo para poder integrarlo. En cada pregunta, un portal. En cada encuentro, una transformación. Esto es Salto de Conciencia, con Javier Esteban. Un podcast para explorar las profundidades del ser humano y conectar con las voces que iluminan nuestro camino. Hoy con Joan Garriga, psicólogo humanista. Bienvenidos a Salto de Conciencia. En este nuevo capítulo tenemos la suerte de tener un invitado como Joan Garriga. Hola Joan, ¿cómo estás? Bien, gracias. Para quien no conozca a Joan Garriga, se puede decir que Joan Garriga es el discípulo de Bert Hellinger en primer lugar, aunque también es discípulo de Claudio Naranjo, es discípulo de la filosofía perenne, es psicólogo, es autor de múltiples libros cuyas temáticas van desde la pareja, la terapia, el crecimiento espiritual, y por eso está aquí con nosotros. Pero sobre todo Joan es uno de los grandes consteladores que existen en este planeta. Uno de los grandes y pocos. Acabáis de reuniros en Madrid, ¿no? El Sanedrín, ¿no? ¿Cómo ha sido esto? Sí, acabamos de tener unas jornadas que era historia y futuro del trabajo de las constelaciones. 25 años ya desde que Bert Hellinger, el creador, pues bajó de su caballo en Barcelona y plantó la semilla que ha tenido una progresión como un incendio, ¿no? Ha sido uno de los abordajes que han tenido una gran repercusión. Yo creo que porque van al grano, porque tocan el tema de los vínculos, que seguramente es el tema más nuclear de la vida de las personas. Así que nada. Es el gran tema. Pero antes de que llegaremos a las constelaciones, por supuesto, me gustaría leer unas palabras, a ver si te identificas con ellas. En un sentido funcional, somos un relato, una historia, una red de vínculos y una conexión con las raíces y con los vínculos que creamos en nuestra vida. Somos también una biografía, una construcción de vida. ¿Te suenan estas palabras? Bueno, yo creo que las podría haber pronunciado en algún momento en alusión a que además de que somos una biografía y un relato y una historia de vínculos y somos hijos de, y padres de, y parejas de, y exparejas de, pues en todos late un fueguito, llamémoslo así, que es igual para todos, aunque hay fueguitos, como decía Galeano, que son muy poderosos, y fueguitos más sencillos, y fueguitos que arden rápido, y fueguitos que se consumen lentamente. Y bueno, también es conocida la metáfora de una vida como la de una vela que se va consumiendo, y hay velas que se consumen muy rápido, y hay velas que perduran. Pero lo más importante es que este fueguito es como la esencia, el ser, la naturaleza de las cosas, y se plasma luego a través de una biografía. Pero no necesariamente somos únicamente la biografía, sino... Lo que ahora vendremos a ver, que sigo leyendo. Pero si tú miras tu vida para atrás, hemos pasado los dos,
el medio camino de la vida, que decía Dante, ¿no? ¿Qué es lo que observas en ella? ¿Encuentras sentido a esa biografía? ¿Hay una evolución? ¿Hay salto y sobresalto? ¿Cómo la ves? Yo sospecho de que, no sé si hay un plan, pero a medida que la vida progresa y uno mira para atrás, le parece que hay un plan, o que las cosas se pergeñaron o se diseñaron como si estuvieran en realidad dirigidas por un futuro que te va conduciendo en una dirección, con suerte para plasmar el potencial que cada uno tiene, lo que hay que aportarle a la vida, lo que se necesita vivir, lo que se necesita también como sufrimiento para que el alma pueda prosperar. Así que mirar atrás también significa darle la bienvenida a lo desdichado y a lo dichoso, y sobre todo agradecer. Hace poco escuchaba a un periodista, Máximo Pradera creo que se llama, que ha tenido un cáncer de próstata. Esto a veces son inclemencias a través de las cuales se abren preguntas sobre el viaje de la vida, y él decía que divide a las personas en dos tipos, los agradecidos y los acreedores. Y los agradecidos son aquellos que miran a la vida y dicen, bueno, gracias, y los acreedores son aquellos que miran a la vida y le dicen, me debes, tendría que haber sido de otra manera, ¿no? Pero, y más allá de esta biografía, tú también has dicho que no somos un relato ni una biografía, sino que somos fuego divino. Sí. ¿Te identificas con esto? Sí, sí. Es que a ver, y para mí no solo son palabras que lanzo o que comparto, sino que es una experiencia. Y además estoy convencido de que esta experiencia la tiene todo el mundo, porque es independiente de la ideología, es independiente de la fe, es independiente de las creencias. Yo creo que todo el mundo tiene la experiencia de lo trascendente, de lo que va más allá, de lo que se siente como la vida que nos anima. Y es cierto que la mayoría de las personas estamos tan identificados con quien creemos ser, con nuestro relato, con nuestra función en el mundo, que a veces parece que se opaca o se silencia o dejamos de escuchar esta cosa más Dios, lo divino, Atman, que hay tantas palabras para ello, pero creo que es una experiencia universal. Efectivamente. Claro, tú eres terapeuta. En algún momento te debiste sentir llamado a ayudar a los demás porque ibas por otro camino, el del derecho y la banca y todo esto. Claro, es ahí donde piensas, ¿quién toma las decisiones, ¿no? Y yo entré en el mundo muy rápidamente, con 17 años, dejo la casa de mis padres, empiezo a estudiar Derecho, entro a trabajar en la Caixa de Cataluña, una institución financiera, me proyecto en la vida con fuerza, y cuando tengo 20 años asalta una crisis brutal, de manera además lacerante, porque queriendo estudiar y leer los libros y los apuntes no podía, sufrí un bloqueo. En aquel momento es angustioso, aunque yo siempre digo que tuve la suerte de que cuando se cruzó el pensamiento que decía tal vez no quiera ser abogado, me di cuenta de que esto me relajaba. Entonces tomé esto como un indicador de que por ahí no es, y luego viene un problema mayor, si por ahí no es, ¿por dónde es? Si no lo sabes. Y me dediqué pues a hacer cosas artísticas, me interesaba el teatro, cosas más lúdicas, hasta que también lo providencial me hizo ver un anuncio en una revista, en la revista Integral, donde hablaba de un centro de psicología humanista de Barcelona. Y algo me hizo llamar, y ahí emprendí el viaje de aprender el oficio de ayudar y de recibir la ayuda que necesitaba también. Le pregunté el otro día a un invitado, a Pablo Dors, sobre el sentido del dolor. Yo le citaba a Billy Jagger, que dice que podemos intentar darle una explicación, pero que no la tiene. ¿Cuál es tu...? Bueno,
lo primero que me ha venido cuando has dicho esto es una cita, no recuerdo de quién, que dice que la tristeza abre al alma a una prosperidad, a una alegría incluso que la prosperidad le niega. Bueno, la vida duele y la vida alegra y las dos cosas son una danza. La vida usa el dolor también para... No es que el dolor venga para esto, pero si lo aprovechamos, el dolor también es un camino a través del cual quien creemos ser, pues se ve obligado a ser más humilde. Un gran maestro que perdió a su hijo me dijo que a veces sentía culpa de que había hecho un aprovechamiento espiritual de la pérdida de su hijo. Claro, si pudiera volver atrás, no habría perdido a este hijo, pero el dolor le quemó las naves de su identidad personal y cuando el yo con el que estamos identificados se resquebraja o se desvanece un poco, emerge espontáneamente este fuego, ¿no?, que nos contacta con algo más libre, más silencioso, más diáfano, más sabio. La aceptación, ¿no? Hablas de aceptación de la realidad. Sí, claro. En el trabajo terapéutico, claro, yo lo que veo es que la mayoría de la gente sufrimos porque nos oponemos a lo que la vida ha querido y nosotros hubiéramos querido otras cosas. Lo dice Buda, ¿eh? Sufrimos porque pasa algo que no queremos o porque no pasa algo que sí queremos, ¿no? Entonces, el trabajo terapéutico en la vida es ponerse en sintonía con lo que la vida ha querido, especialmente cuando ha sido distinto de lo que nosotros hubiéramos deseado. Y esto es una dialéctica constante. Y al final, el gran progreso es el asentimiento, la aceptación, la rendición. Claro, la vida es inclemente. Y yo veo todo el tiempo. Estuve el viernes dando un taller aquí en Madrid. Sale una muchacha joven con 26 años que hace 3 meses se suicidó una hermana. Sale otra persona donde la abuela se suicidó cuando la madre era chiquitita, pero claro, la abuela había perdido a su padre y a un hermano fusilados en la guerra civil. Claro, la dimensión de la tragedia, de lo doloroso, claro, es tan poderosa que a veces devasta el alma de las personas, pero a través de un proceso emocional, terapéutico, espiritual, hay gente que logra decir sí, así ha sido, así lo tomo, ante ello me rindo y gano fuerza para el camino de la vida. La aceptación es importantísima y hay que decir para los que nos escuchan que aceptación no es despreocupación o no es conformismo. Estamos hablando de aceptar y asentir a lo que ya sucedió. Vamos a tratar esta tarde, mañana, pasado, de que las cosas sean como queremos, pero no van a ser como queremos. He visto tantas personas visitadas por la adversidad, por la inclemencia, por el descarrilamiento. Hay pupa para todos. Sí. Lo has explicado muy bien, porque no es que el dolor tenga por fin despertarnos, sino que el dolor te puede hacer despertar, que es distinto, Sí, claro. sí. No parecía un montaje sádico de la existencia. Exacto. Claro, y a mí, por ejemplo, escucho personas que dicen, bueno, me pasó esto y esto fue necesario para lo otro. Como que, hombre, no creo que esto pasara para lo otro, pero pasó y qué bueno que hayas hecho un aprendizaje. Pero Que es distinto. es distinto. Bastante distinto. Porque si no nos convertimos también en una especie de masoquistas, ¿no? Como si hay gente que incluso puede llegar a atraer el dolor porque esto promete en algunas personas una prosperidad existencial. Hablas de los disfraces de cada uno, ¿no? Trabajas con esto también. Sí. Bueno, esto Los personajes. Sí, uno de los grandes temas
que siguen el misterio es por qué somos como somos. Es decir, por qué unos fabrican una personalidad donde les importa mucho el perfeccionismo y por qué otros son tan indulgentes y por qué otros son tan orgullosos. El eneagrama dibuja un paisaje de las distintas máscaras, que se vendrían a ser 27, según la teoría eneagramática, y claro, todos para el viaje de la vida, por nuestra predisposición, por lo que vivimos en el vientre materno, que ahí parece ser que hay cócteles hormonales distintos en función del estado anímico de la madre o de la vivencia con el padre, pues se va construyendo una personalidad que luego se manifiesta en la infancia y se confirma, y al final quedamos tan atrapados en esta personalidad como un vestido con el que nos hemos identificado y creemos ser esto, ¿no? Claro, y a veces hay que despertar de esto. Y los vestidos son para que no pasemos frío, o los personajes son para que podamos caminar en la vida. Pero desgraciadamente demasiadas personas lo toman como la verdad de sí mismos. Y entonces vemos máscaras de ambulantes que hacen la guerra o que son, qué sé yo, victimistas o son indolentes. El paisaje del sufrimiento humano es infinito. Aquí se ha dicho, y yo no lo contesté, que la terapia trabaja con lo oscuro. ¿Cuál es tu opinión de esto? Mira, no, yo vengo, claro, primero, cuando hablamos de terapia, ¿de qué hablamos cuando hablamos de terapia? A mí me interesó, por ejemplo, yo me considero un terapeuta humanista, claro, dentro del movimiento del potencial humano y del modelo humanista, y me interesó justamente porque trabajaba con la potencialidad, trabajaba con el amor, trabajaba con la espiritualidad, y no solo con los traumas, los desarreglos, las partes pendientes y jodidas. Entonces yo creo que lo que la terapia hace es transformar dolor en amor, mirar aquellas zonas oscuras que necesitamos rescatar para estar más completos, pero sobre todo también potenciar aquellas partes luminosas, aquellas partes poderosas, aquellas partes potentes, y ambas cosas hacen, ¿no? Y este es el arco que une terapia con espiritualidad, que decía Claudio, ¿no? Claro, es que, mira, a estas alturas de mi vida y de mi camino profesional, se me hace indistinguible lo terapéutico de lo espiritual. Y claro, cuando trabajas con el dolor, con el descarrilamiento, con el suicidio de este, con el no sé qué del otro, con la enfermedad, con la muerte temprana, no basta lo psicológico, no, como un conjunto de operatoria, está bien, vamos a cambiar creencias, está bien, vamos a cambiar conductas, está bien, vamos a cambiar actitudes, pero al final a veces es mucho más rentable terapéuticamente empezar por arriba, y empezar por arriba significa, es decir, cambiar el lugar interior desde el cual miramos y estamos asentados en el mundo. Y esto es lo que ofrece un abordaje espiritual, que el abordaje espiritual, para aterrizarlo, sería más como una activación de la conciencia, que es lo que promovía Buda, la atención, hasta el punto de que la atención es como un espejo que refleja todo, no rechaza nada, no excluye nada, no se apropia de nada. Y cuanto más uno conecta con la atención, más capaz es también de decir, eso soy, no solo lo atendido, no solo lo que la atención observa, que por otro lado es importante. Es importante acompañarnos a nosotros mismos, pero la atención es como el acompañante que acompaña mi angustia cuando siento angustia, o mi tristeza, o mi enojo, o mis celos, o mi alegría. Entonces, bueno, la espiritualidad, y claro, cuando la gente vive procesos de sufrimiento terribles, no basta con darles una palmada en el hombro, que está bien, no basta con encontrar ánimo, sino lo que necesitan es encontrar el sentido de la existencia que hace que sucedan cosas tan terribles.
Y este sentido descansa en el latido de la existencia en sí mismo que se obtiene a través de la conciencia. Me estaba acordando de Alejandro Jodorowsky. Cuando le hice la entrevista de psicología me dijo: Buda es un cobarde, porque no quiere envejecer, no quiere sufrir, no quiere morir, no quiere ser pobre, ¿no? Pero tú también has escrito que de todos los diálogos que tenemos, el más importante, o casi el más importante, es con la muerte. Bueno, yo lo que digo es que hay dialécticas en el viaje de la vida, y una de las dialécticas más importantes es entre el yo personal y la vida. Y la vida, en realidad, es indistinguible de la muerte, es un gran poder. Y la vida hace lo que quiere, y uno queriendo vivir muere, y uno... La madre de mi hijo menor murió hace 10 años y estuvo en un proceso de enfermedad difícil y muy valeroso, y en aquellos momentos un conocido se suicidó. Y ella tenía un enojo como diciendo: este pudiendo vivir no vive, y yo queriendo vivir tal vez no podré y me tocará morir. Entonces dialogamos con la vida y con la muerte, y claro, el diálogo que nos hace bien en el fondo es la aceptación, el asentimiento. Luego hay otra gran dialéctica en el viaje, que es entre el pasado y el futuro. Vivimos encadenados al pasado o vivimos atraídos por el futuro. Otra gran dialéctica es entre energía de vida y energía de muerte. Eros y tánatos, ¿no? Sí, las pulsiones, ¿no? Las pulsiones, sí, sí. Es decir, claro, mientras vivo, cuánto me mantengo conectado a la vida. A veces la energía de vida se va al carajo, tienes un divorcio, tienes una separación, una enfermedad, y te retraes y te decaes. Y no quieres vivir. Y no quieres vivir. Y esto tiene sentido en momentos puntuales y durante un cierto tiempo. Pero hay personas que viven en este estado de energía de muerte de manera crónica, porque han tenido traumas, porque hay cosas que no han podido integrar, entonces resbalan hacia las adicciones, resbalan hacia los intentos de suicidio, resbalan hacia actos dañinos, resbalan hacia hacer daño a otras personas, y aparece un principio de no respeto a la vida, porque las heridas han causado tanto destroce interno que uno pierde el sentido de que la vida es valiosa, empezando por la propia. ¿Tú has pensado en tu propia psicogenealogía y en todos estos tíos que me has contado que fueron misioneros, algún cura obrero, incluso sociales, ¿no? ¿Cómo te ha marcado a ti esto? En el sentido de salvar o de servir o de... Sí, me lo he preguntado muchas veces, y no hay duda de que no venimos solos al mundo. Venimos con un bagaje, generalmente en forma de fortalezas, heredamos enormes fortalezas y también heredamos maneras de funcionar, cargas, dolores no resueltos. Entonces, es cierto que en mi familia paterna, Garriga, mi padre, fueron 9 hermanos y 4 religiosos, 3 monjas y un monje. Y sí estaba muy presente la ayuda. De hecho, una tía mía estuvo en un barrio muy desfavorecido de Barcelona y trabajaba pues con alcohólicos, adictos, prostitutas, en fin, el lumpen, podríamos decir. Otra tía mía estuvo de misionera en Latinoamérica. Y claro que me he preguntado, es que en este sistema mío hay una culpa terrible que hay que purgar y expiar, y por esto ahora nos debemos a la ayuda de los demás. No lo sé. No lo sabemos esto, ¿no? No lo sé exactamente. Tengo que decir acerca de mis tías que eran alegres. Felices o alegres. Eran alegres. O sea, no es el perfil de la monja o el monje soso y un poco desconectado de la realidad. Eran personas alegres, ¿no? Tal vez
Claro, yo ahí tendría que atar más los cabos, pero a veces escuché que una de mis tías, durante la guerra civil, el novio o el supuesto novio le cayó la bomba y murió, y tal vez esto fue un indicador de que tenía que orientarse por otro camino, tal vez estaban insertados en una cultura en aquel momento muy católica. Pero yo los miro con alegría también. ¿Los recibes bien? Y una de estas tías, cuando era niño, me regaló cuadernos bonitos, plumas trilográficas, y me decía, escríbeme, escríbeme. Y le escribía. Y siempre he encontrado placer en escribir. Y el único arte en el que me siento más receptivo es el de las letras. Te quiero hablarte de algo que normalmente no comentas mucho, ¿no? Pero para eso podemos utilizar este cuadro, no sé si lo podéis enfocar. Este cuadro se dice que está inspirado en visiones que tuvo el Bosco por la enfermedad del fuego de San Antonio, Cornezuelo de Centeno, que había estas pandemias de entonces visionarias, y se discute mucho si el Bosco era o no un producto de estas visiones, porque lo que vemos sorprende, ¿no? Faltan dos partes del tríptico, ¿no? Sí. El caso es que también se sabe que pertenecía a una orden iniciática que trabajaba con los pecados capitales, ahí está su famosa tabla, con la muerte, con todo esto, ¿no? Un cristianismo gnóstico extraño. Los estados modificados de conciencia han sido un punto de inflexión en tu vida, ¿no? Han sido importantes. Por ejemplo, bueno, en mi camino terapéutico he tenido la oportunidad de experimentar con sustancias psicoactivas, enteogénicas. Por ejemplo, la primera vez que tomé MDMA, para mí fue impresionante porque sentí claramente lo que sería la salud interpersonal. Transparencia, respeto, comprensión, amor, empatía, verdad, en lugar de fingimiento, enmascaramiento, manipulación. Entonces, de repente tienes la claridad de cómo sería vivir en relaciones sanas. Entonces, sin traumas, o puliendo los traumas de algún modo. Y claro, es que lo sano también es saber llevar los traumas de manera que no te vuelvan una persona corrompida o manipuladora, o que vives en la ficción o en la falacia de ti mismo, ¿no? Entonces, para mí esto fue importante. Luego he experimentado también con ayahuasca, con otras sustancias. Y claro, mira, la última vez que tomé ayahuasca, que fue ya hace 10 o 12 años, igual debería volver a tomar, porque a mí me pasa, supongo que como a mucha gente, que de vez en cuando aparece la pregunta, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hago con mi vida? Entonces, es el momento. Entonces tomé y le pregunto, ¿estás ahí en estado? Claro, es como si fuera la distancia entre uno y lo trascendente se acortara con algunas sustancias. Y entonces estaba ahí como en conexión con estas fuerzas que lo dirigen todo, y les pregunta, bueno, ¿y qué hago con mi vida? Y entonces, como un mazazo en la cabeza, escucho la respuesta, trabajar. Trabajar. Una respuesta muy práctica. Porque a ti te hemos dado, te hemos dado el don de ayudar a las personas a ser un poquito más felices, ¿no? Quién sabe si esto son construcciones de la mente, pero es como cuando tienes sueños que te martillean con un mensaje, y que uno, cuando en los sueños viene tu padre y te dice, qué sé yo, cambia de casa. Que a veces son cuestiones... Ocurre, sí. Y la gente les hace caso. Entonces, con esto también sientes que hay algo ahí que viene de la sabiduría profunda de uno mismo, o de la sabiduría que nos envuelve y que intuimos, aunque no sabemos cómo tocarla con las manos. Es que esto es difícil, porque claro, nunca sabes si es inconsciente, supraconsciente, si es superyo, si es el superyo que te dice a trabajar, Joan.
¿no? O si es parte de lo que somos, que en realidad nos habla, pero el misterio está ahí, ¿no? O si es la neurosis profunda, ¿no? También. Pero con esto navegamos, ¿no? Sí. Con esto navegamos. Lo cual no quiere decir que las sustancias sean una terapia en sí mismo. ¿O sí? Yo creo que sí. ¿Sí? Creo que sí. Algunas sustancias. Y de hecho hay limitaciones legales, pero algunas sustancias sería muy bueno que las legalizaran, normalizaran, porque su potencial terapéutico para personas que vivieron traumas muy difíciles es enorme. Es que, claro, de lo que duele a veces uno necesita disociarse o necesita alejarse, pero si de repente tienes el corazón expandido casi hasta el infinito, puedes mirar aquello que dolió tanto con ternura, con comprensión, con una luz amorosa que va más allá de los arrebatos y pasiones del yo habitual, ¿no? Entonces el potencial terapéutico es grande. Y meditativo, ¿no? Y meditativo. Albert Hoffman acaba diciendo, cuando le preguntan ya con 100 años, ¿pero para qué ha servido la LSD? Dice, no, para iniciarse en la meditación a Occidente. Y es verdad que ha sido un camino para la meditación. Sí. Y algunas sustancias, claro, el viaje es distinto siempre, sí, pero algunas personas experimentan muertes y renacimientos, experimentan espacios de silencio donde uno se vuelve contemplativo como si fuera un bebé contemplando el mundo, sin pensamientos. Claro, ¿Esto te pasa a ti? Sí, a veces también, claro. Sí. Pero estos son regalos que te hacen entender cómo pueden ser las cosas, ¿no? Cómo funciona exactamente. Joan, te puedo preguntar, tú tienes fama de ligón. Fama de ligón. Sí. Y en un momento dado la vida te coloca como de los grandes terapeutas, vamos a decir, globales de la pareja, ¿no? ¿Esto cómo se lleva? No, mira, cuando saqué mi libro del buen amor en la pareja, sí, que tuvo mucha resonancia, y me invitaron a programas aquí y allá, y en un programa que era un periodista de estos famosos, pero no me acuerdo el nombre, y él así me dijo, pero tú, ¿cómo escribiendo un libro de parejas si tienes 2 divorcios? Y yo le dije, por eso, ¿por qué tengo que escribir desde una biografía que aparentemente parecería una biografía ideal, ¿no? Digo, y cuando doy talleres del ámbito de la pareja siempre digo, bueno, yo he vivido, me he arriesgado, he amado, he sufrido. El ámbito de la pareja siempre ha sido el ámbito que me ha impulsado a trabajar más conmigo. Hay áreas donde uno siente que la vida es más conflictiva. Entonces yo creo que desde ahí me ha permitido escribir y entender, es como decía, creo que era Cocteau, decía, tengo tanta espuma de mar en las venas que puedo entender el lenguaje de las olas. Pues yo podría decir, bueno, yo me he arriesgado tanto y he vivido tanto en el ámbito de la pareja que me resulta fácil entender las danzas y los enredos de los demás. Conozco el territorio o parte del territorio. Entonces, no se suele considerar mucho el trabajo con la sombra sobre la pareja, pero esta sombra con la pareja, hombre-mujer o hombre-hombre, está ahí también permanentemente, ¿no? En los sueños se ve mucho. En consulta mucha gente con la sombra de que su mujer le traiciona o su marido todo esto aparece, ¿no? ¿Cómo enfocas? Mira, yo digo de que las parejas, sobre todo cuando son jóvenes, casi siempre una pareja empieza como una relación de ayuda. Una relación de ayuda significa, yo me voy a hacer pequeño para que tú puedas ser grande, porque tu sombra es asumir tu pequeñez. Y tú te vas a hacer grande para que yo pueda ser... Estoy poniendo un ejemplo, que las danzas son infinitas. Tú te vas a hacer grande porque yo pueda ser pequeño, porque para mí la sombra es mi grandeza. Entonces caminamos y tú ejerces de grande y yo de pequeño. Y claro, por suerte en el camino de una pareja, a veces se quiere cambiar las reglas de juego.
tú avanzas y dices, bueno, a mí esto de ser siempre el grande, el poderoso, el que toma las decisiones, el que dirige, da igual aquí hombre o mujer, no me conviene. Yo quiero ser guiado, yo quiero tener apoyo también, quiero salir de este rol de hiperfortaleza. Entonces la pareja entra en crisis y es muy bonito cuando las parejas se flexibilizan y cambian las danzas y los patrones relacionales, y a veces no lo logran. No lo consiguen. Y a veces se separan y una de las quejas es decir, es que ya no eres la persona que conocí. Sí, esa es típica. Como si esto fuera criticable. Claro, es que las personas evolucionamos, cambiamos, tenemos muchas facetas. Y claro, yo siempre digo que la pareja ideal, si es que algo existe, es aquella en la que cada uno puede ser exactamente como es a cada momento. Como decía Peirce, ¿no? Un poco. Y uno puede darle al otro la libertad y el amor de ser como es y recibir y dárselo a uno mismo también. Y todo cabe en la casa de la pareja y somos personas muy complejas y a veces soy un aburrido y un soso y a veces soy alegre y a veces me siento grande y a veces pequeño y a veces responsable y a veces irresponsable. Y todo es fluctuante. Por eso decimos también en Gestalt y en terapia que lo que nos podría dirigir, y esto sería la plena salud, sería lo que el momento necesita y requiere. Fenomenología de la pareja. Sí, algo así. Exactamente. Vamos con, no voy a decir tu trabajo central, pero el instrumento terapéutico que más te ha llamado, ¿no? Tú defines las constelaciones, y esto es muy difícil porque nadie las define, y lo he intentado con mucha gente de los que habéis estado reunidos, como una herramienta de exploración de la felicidad y la infelicidad en las tramas vinculares. Me parece una genialidad, porque es muy corta, la definición es muy exacta, ¿no? Sí. Bueno, yo soy uno que improviso, otro día diré otra cosa. Pero esta es acertada, ¿no? Sí. Mira, es que, claro, a medida que pasan los años y que uno va acompañado a más personas, yo me voy volviendo un terapeuta existencial. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en el viaje de la vida, de la existencia, hay unos cuantos, no muchos, asuntos que son cruciales. Y casi todos estos asuntos tienen que ver con los vínculos. Entonces, una buena vida tiene mucho que ver en cómo gestionamos nuestros vínculos. Los padres, qué lugar ocupan en nosotros, qué lugar tomamos nosotros respecto a ellos en nuestro interior, aunque murieran, los hermanos, los hijos, las parejas, las exparejas, los abuelos, los amigos. Aquí, si me permites, lanzo una lanza a favor de la amistad, porque lo que vemos es que con los amigos no suele haber implicaciones que lleven al sufrimiento. Es raro esto. La familia electiva, de algún modo. Sí. Y al mismo tiempo, es como con los amigos, decía Montaigne, las alegrías se multiplican y las penas se reparten. Entonces, la muerte, la salud, es decir, todo esto son los grandes temas, ¿Y qué hace el trabajo de constelaciones? Pues es un abordaje o una metodología que permite mirar muy de cerca cómo tenemos estructurados nuestros vínculos y nuestros espacios existenciales, y al mirarlos permite de alguna manera reconstruir, reestructurar, y esto significa reestructurar y reconstruir algo adentro. A veces son cosas muy sencillas y cambian la vida a alguna persona, es decir, el lugar que tú no tomas respecto al padre y a la madre es muy nuclear en el guión de vida. Uno toma un lugar de víctima, otro de salvador de la madre. Claro, esto es en función de lo que se necesita cuando uno es niño. Luego, claro, miras esta trama de vínculos y uno tiene una comprensión y movimientos emocionales que quedaron pendientes y que se pueden movilizar a través de la constelación, y de repente uno está en otro lugar interior.
Y esto hace que luego vaya la pareja desde otra manera, que mire a la vida de otra manera. Así que es muy nuclear, va al grano. Te voy a preguntar algo un poco complejo, pero para quien no ha estado nunca en una constelación, que probablemente sea la mayoría de la gente que nos vea, ¿cómo visualizarías, cómo explicarías en pocas palabras qué es una constelación? Sin teoría, sino... Es una representación escénica de nuestros vínculos. Bien. Y ahí podemos poner a alguien que represente a mi madre, a alguien que represente a mi padre, a alguien que me represente a mí, a mi hermano, a mis hermanos, a alguien que represente a mi hijo. Claro, se pone en una constelación a partir de lo problemático, de lo que tú quieres mirar más claramente, solucionar. Tengo un problema con mi hijo. Pues entonces ponemos al hijo, ponemos a alguien que me representa a mí, a alguien que representa a su madre, y ahí podemos comprender mejor cuál es mi posición respecto al hijo. Es como, en lugar de hablar, conversar y reflexionar acerca de las cosas, las miramos escénicamente. Y una constelación tiene la potencialidad de reflejar con bastante claridad las dinámicas que mueven el sistema familiar o el sistema de los vínculos. También sistemas profesionales, ¿eh? Es impresionante. Sí, el sistema, claro. Y la nación. Y la nación o el país, o claro. Claro. Se están usando también para problemáticas políticas, siempre y cuando los políticos responsables sean los que quieren usar esta herramienta para tener más claridad de cómo abordar un asunto o un conflicto muy enquistado también, claro. No, ya he leído que, claro, no, desde la mentalidad del hoy, que diría Ortega, pero no es así, desde nuestra racionalidad no hay quien explique una constelación. Tú dices que lo que baja en la constelación es información, porque personas que no son de tu familia, pueden serlo o no, pero se recibe una información sistémica y algo funciona. No sabemos. Claro, esto es difícil decirlo así, claro. Pero Bert Hellinger, que es el que creó, que era un hombre al que le importaba poco lo que pensaran de él, él dijo, los representantes en una constelación acceden a la vivencia de los representados. Claro, tú escuchas esto y dices, cuando yo lo escuché por primera vez, para pensé, psicología. Esto ya lo veremos, pero ya lo veremos. Y luego a fe de Dios que lo vi. Y a día de hoy tengo que decir que aunque yo siempre mantengo un cierto relativismo, una cierta posición escéptica, me interesa lo fenomenológico, no lo ideológico. Claro. He visto cosas que son incontestables, porque claro, un representante del padre puede decir, ahí en la escena puede decir, me siento triste. Bueno, sentirse triste, todo el mundo se ha sentido triste. Pero claro, ves al padre de una mujer, estoy hablando de un caso concreto, que de repente en su cuerpo empieza con movimientos muy lentos y se queda así, y piensas, ¿y qué está sucediendo? Y solo después la mujer dice, mi padre tuvo una hemiplegia y quedó en esta posición. Esto es una evidencia, no es una falacia. Fenomenológica, ocurre. Fenomenológica, ocurre. Claro, en teoría de la ciencia se dice, hay cosas vagas o hay cosas múltiples. Una cosa vaga es cuando uno dice, a mí me van las cosas bien. Ya. Dios sabrá de qué habla. Una predicción múltiple es decir, qué sé yo, siento tristeza y siento alegría. Bueno, todo el mundo. Pero esto es muy concreto. Esto es muy concreto. Entonces, hay un fenómeno que habrá que explicar en el futuro. Hoy en día hay gente que lo intenta, ¿no? Que si los campos morfogenéticos... Sheldrake, ¿no? Sheldrake, que si la física de las pequeñas partículas, que si somos campos energéticos... Cada vez la ciencia explica más, pero claro, no somos pequeñas partículas, somos millones de partículas reunidas. Exacto. Entonces, yo en uno de mis libros, jocosamente, pongo el día de la ojeada. Y ahí pongo que una de mis fantasías es levantarme de mi tumba cada 100 años después de haberme muerto. Espérate que puede ocurrir. Ojalá. No, pero imagínate lo bonito que sería que pudiéramos echar una ojeada. Imagínate que ahora gente del siglo XVI echaran una ojeada. Pero sabes que yo he fantaseado esto, pero también con el pasado.
ver como quiénes éramos o quiénes fueron o algo así, ¿no? Sí. Pero es más interesante el futuro, sí. Claro, del pasado tenemos referencias, del futuro no tenemos ni idea, pero este fenómeno tendrá alguna explicación más científica, racionalmente aceptable. Sí, porque ahora parece como que se representa un inconsciente colectivo, baja información, hay un sistema, pero... Y penosamente también es un territorio proclive a que personas con fantasías exuberantes que se hagan sus mejunjes extraños también, ¿no? Ocurre esto. Sí. Lo importante para quien va a constelar no es constelar, sino trabajarse, ¿no? Algo así. Claro. O sea, no es lo que pase exactamente ahí, sino luego de qué le viene o cómo. Y aparte el valor de una constelación es el proceso que es capaz de estimular en una persona. Eso es. Es decir, uno no puede acercarse a una constelación, tampoco a una terapia, con espíritu de pasivo, podríamos decir. Que la pastilla, que el médico, que la constelación, que el terapeuta haga el trabajo. Con suerte lo que hace un terapeuta en constelaciones o sin constelaciones con otro abordaje es generar un proceso en la persona que lo lleve a mover las piezas de su vida de una forma más favorable. Y trabajáis esto desde la intuición realmente. Bueno, en realidad es un campo de sabiduría, por ejemplo, imagínate que ponemos un padre, una madre y un hijo. Y entonces, por los movimientos o la mirada del hijo, el terapeuta puede preguntarle al consultante, ¿tu madre y tu padre perdieron un hijo o hay abortos? Porque la propia constelación y los movimientos sugiere que tal vez el hijo está mirando al hermano que murió. Entonces le preguntas y la persona te dice sí o no. Lo que quiero decir es que, ¿qué es la intuición? Y la intuición, en mi opinión, es una buena observación. Es la capacidad de ser discípulo fiel del fenómeno. Vale. Del fenómeno. No un pensamiento No mágico. es una invención. Y aparte hay que ser muy precavido porque a veces la propia constelación... Imagínate, un caso real. Por un asunto de pareja trabaja una mujer y en la constelación la madre empieza a temblar, está incómoda. Yo le pregunto qué ha pasado con la madre. Es que a veces lo que pasa en la constelación te lleva a preguntar qué hechos ha habido del sistema familiar que expliquen esto. Entonces la mujer me dice, mi madre tuvo una violación cuando era joven, quedó embarazada, tuvo a la criatura, entregó a la criatura en adopción, ¿no? Claro, entonces la pregunta es, claro, la vida puede ser muy poderosa y te impone una realidad, pero esta madre ha podido integrar y procesar todo esto, pues probablemente no. Y entonces tiene dificultad para tomar claramente su lugar de madre respecto a la hija. Con esto la hija aprende a gestionar el tráfico afectivo con la madre en lugar de que sea la madre la que gestiona el tráfico afectivo con la hija, ¿no? Es decir, una constelación va desplegando algo fenomenológico que se confirma a partir de los datos y claridades que puede tener la persona sobre los hechos familiares. Vale. Sobre los hechos. Y estos hechos, por lo que yo he leído en Hellinger y me explicó Angélica Olvera, en realidad yo lo que he visto es que son limitados, es decir, que siempre aparecen, digamos, que aparece el aborto, que aparece el divorcio, que aparece... De algún modo se repiten mucho, ¿no? Es como en los sueños, hay una tipología de sueños temática. Pero los grandes hechos que importan, que impactan en el alma de los sistemas familiares, son pocos. Tienen que ver con los dos grandes poderes que mueven las ruedas de la vida, la sexualidad. Y la sexualidad crea relaciones de pareja, hace que nazcan hijos, hermanos,
que luego la pareja se divorcie. Es decir, toda la trama de construcción del árbol genealógico es importante. También un aborto, porque en el aborto interviene la sexualidad. Claro. Pero el otro gran poder es la muerte, Claro. que cierra la puerta de la vida. Y en un aborto, pues también hay un fallecimiento, hay una pérdida. Pero luego la violencia tiene que ver Muy con la frecuente, muerte, las claro. enfermedades, las muertes tempranas, los comportamientos adictivos, autodestructivos. Todo esto son los hechos que... Las guerras, por ejemplo. Claro. O sea, la cantidad de trauma que una guerra genera, y además por varias generaciones. Es impresionante. Cuando uno dispara el gatillo, está comprometiendo el destino de muchas personas por muchos años. Entonces, bueno, pues estos son los hechos más importantes y es que impactan en el alma y en el mamífero de las personas, y es difícil de integrar esto. Por eso la constelación también tiene la potencialidad de volver a mirar algo para poder integrarlo. Exacto. Para poder procesarlo, para poder asentirlo. Ahora volvemos a Eros y Thanatos Claro. y a la pulsión de repetición, Claro. que decía Y Freud, entonces ¿no? hay energía de muerte si uno está identificado con un hermano que murió, o si o en el sistema familiar hubo temas de guerra. Daré un dato también como dato, pero en mi experiencia trabajando con sistemas familiares, donde hay psicosis y esquizofrenia, si preguntas un poco, en un porcentaje muy alto de casos, encontrarás que hubo violencia. Es como si la violencia despedazara, disociara, escindiera el alma de las personas, y a veces diré más. A veces pregunto, bueno, es que mi hermano es esquizofrénico, ¿y cuáles son sus delirios? Que le van a perseguir, Claro. que le quieren matar, y entonces investigas un poco, y el abuelo sufrió persecución, le querían matar. Entonces a veces parece que sean desplazamientos en el tiempo, y esto muestra que las personas vivimos sumergidas en una mente colectiva que es la mente familiar. Entre otras. Entre Luego otras. estaría la gran mente del budismo, pero efectivamente, mente. Las formas, no hablo de los órdenes del amor, las formas del amor, ¿no? Hay un amor pequeño burgués de pareja, hay un amor mayor que es el ágape, y hay un amor, y está el eros, ¿cómo ves esto tú? Un Hay amor diferentes tipos de amor, hay una jerarquía de amores, como establecían los clásicos. Es que claro, yo creo que es más correcto hablar de amores que hablar de amor. Bien. Y claro, está el amor erótico, está el amor, qué sé yo, que mira hacia arriba, El amor patriótico. el amor patriótico, el amor filial, el amor paternal. Hay muchos amores, y yo creo que luego hay el gran amor, que es el de los místicos, el de los santos, el de los que han madurado, se han madurado a sí mismos, y tienen un amor copulativo, es decir, que dice este, y como decía Rumi, que sé yo, no soy cristiano, no soy musulmán, mi lugar es el no lugar, como diciendo, Sí. lo soy todo. O Ben al-Arabi, ¿no? Que decía exactamente lo mismo. Sí, Claro. sí. Entonces, esta gramática copulativa que es distinta de la gramática disyuntiva. La gramática disyuntiva dice Claro. o quiero a mi madre o quiero a mi padre. La gramática copulativa dice, no, los quiero a los dos. Y en un sentido más abarcativo, es decir, ¿quiero a los judíos o quiero a los palestinos? No, los dos pueden tener un buen lugar en mi corazón, ¿no? Caben todos. Sí. Como en el templo de Ben Arabi, ¿no? Caben todos en mi corazón. ¿Hay que estar trabajado psicológicamente para acceder a la espiritualidad o viceversa? ¿O cada caso? Y también, ¿no? Mira, hace muchos años tuve relación con una mujer que dirigía un grupo budista, y a veces me decía, te mandaría al 80% a terapia, porque huyen de sí mismos a través de la espiritualidad. Y esto es un escenario del que habla mucha gente también, ¿no? Que en lugar de mirar aquello que necesita ser arreglado en uno busca el calmante. La evasión. La evasión, ¿no?
también me parece cierto que hay gente que busca y rebusca en exceso en la terapia cuando podría tener una mirada más abarcativa. Y luego la espiritualidad bien asentada yo creo que es terapéutica, porque la espiritualidad es este ojo que lo mira todo y no rechaza nada. Por eso también hay gente que cuando se ponen a meditar, qué sé yo, empiezan a conectar con lo que duele. Leonard Cohen, que fue un meditador que estuvo en monasterios zens, decía que meditar era sentarse sobre el propio dolor. O sea, no solo, pero también, ¿no? También, exactamente. Como en este sentido es terapéutica la meditación también, como que uno va incorporando todo aquello que quedó como pendiente. Enrique de Benito, que espero que esté un día de estos por aquí, le hago un llamamiento porque dijo aquello en La Vanguardia que tú citaste a su vez, ¿no? De que la muerte es un orgasmo cósmico. Sí. Yo me prefiero que es como dicen los sufíes, ¿no? Que naces respirando y mueres exhalando, ¿no? Porque lo del orgasmo cósmico, ¿cómo se come? Pero yo, claro, la verdad que no lo sé, hay que experimentarlo esto, ¿no? Sí. Pero leí de Moisés Broggi, que fue un médico que vivió más de 100 años, que vio morir a mucha gente, y él decía, nadie muere infeliz. Pero se refería a que cuando uno muere y lo suelta todo, suelta el yo, suelta sus apegos, lo suelta todo, esto debe ser un orgasmo cósmico. Esto es como volver a la casa, ¿no? Aunque sea unos segundos. Un amigo mío que se estaba muriendo su padrastro, y claro, estaba como oído y le pregunto, ¿qué hay allí? ¿Cómo estás? Y le dijo, es delicioso. ¿Cómo afrontas la madurez? Pues con aceptación también y tomando con alegría los regalos que ofrece y a veces pues viviendo la pena también de lo que quita, ¿no? A nivel de fuerza física, de salud, pero con una creencia o con una idea de que siempre hay vida, siempre hay vida. Después también hay vida. Después también hay vida. Es la creencia de que después... Siempre hay vida mientras uno está vivo. Vale. Esto es más real, ¿no? Quiero decir, mira, yo voy mucho a Argentina y ahora estuve en enero en Buenos Aires y tengo 2 amigos distintos. Uno que se fue a vivir a Buenos Aires con 78 años, que vivía en Roma, y otro que es de ahí de Buenos Aires. Y tienen 80 años y tienen tanta vida. Y tienen tantas conexiones y entonces es maravilloso. Bueno, fíjate Jodorowsky. Yo a Jodorowsky lo conocí cuando él tenía 70 años y parecía un jovencito y tiene 95. A Jodorowsky lo vi hace 15 días que estuvo en Barcelona presentando su película Psicomagia. Está muy bien. 96 años. Lo que pasa es que este hombre tiene la bendición de tener la cabeza clara. Sí. Y que el cuerpo más o menos lo acompaña. Y el hombre decía, es que me hace ilusión tener un siglo. Cuando lo tenga. ¿Tú has tenido alguna experiencia cercana a la muerte en ti, en seres queridos, no. en sueños? No. No te has aproximado a esto. No. Bueno, gente, amiga, que han tenido experiencias de morir sin morir, desde un amigo que de niño cae en la piscina y se ahoga y siente que algo maravilloso sucede y luego es rescatado. Y algún otro que también ha tenido una experiencia cercana a la muerte, pero yo no lo he vivido y personas muy allegadas tampoco.
Quizás sea esto, por eso la muerte puede ser un orgasmo, porque algo está bien hecho en el proceso de morir, que es como un regresar a algún lugar. Si luego este lugar existe o no, quién sabe, quién sabe. Me has contado antes, para ir acabando, porque siempre acabamos con un sueño aquí, e intentamos, que un sueño que te cambió mucho la vida. Fue como una premonición inconsciente. Sí. No, hay autores que dicen que a lo largo de la vida tenemos 3 o 4 sueños que son determinantes. Y es cierto que en una fase muy dolorosa de mi vida, en una separación, yo vivía un tormento angustioso durante un tiempo y tuve un sueño, no explicaré los detalles, pero es como estaba en el infierno, en la mierda, estaba en el desahucio de mí mismo. Y de repente es como si se abría una trampilla y ahí había una luz y me elevaba y estaba en otro lugar y este lugar era el paraíso en la tierra. Y claro, y luego cuando me desperté pensé, ¿es así de sencillo? Solo hay que hacer un clic, solo hay que desplazarse un poquito y claro, la diferencia entre el infierno y el cielo es muy sencilla. En el infierno te resistes a lo que es y en el cielo accedes a la beatitud de lo que es también. Muchas gracias, Joan. No, mil gracias a ti, Javier. Un placer grande estar aquí. ¿Sabías que todas las experiencias vividas, especialmente las traumáticas, se quedan almacenadas en el cuerpo y son causantes de gran parte de las enfermedades? ¿Quieres saber con qué tipo de traumas infantiles se asocian los distintos síntomas que vemos en nuestros cuerpos? La psicología y la neurociencia confirman que mente y cuerpo están profundamente conectados. Descubre cómo el estrés afecta nuestro sistema inmunológico y cómo las emociones no expresadas pueden manifestarse en dolencias o en problemas de la piel, digestivos y respiratorios. Todo ello en el curso de Psicosomática de Televisión Consciente. Prueba 7 días gratis.